totalmente en vivo de Starlight Radio, donde hablar de tus problemas puede ser el primer gran paso para resolverlos. Comenzamos. Y hola, hola, bienvenidos amigos a Encuentros y Desencuentros, donde tus problemas es el primer paso para resolverlos. Bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada especial, a la doctora Laura Alvarado, pero antes de presentarla y decir todo su currículum, pues vamos a saludar a nuestros especialistas que nos acompañan, como siempre, Adrián y Mireya. Empezamos con Adrián primero. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Logan? Adrián. Mireya, ¿qué tal, Mire? Hola, Laura. Adrián. Hola. Un gusto saludarlos. Igual. Qué bueno que estamos en un viernes más, ya un viernes de octubre. Ya estamos en la puerta del final de año, ¿verdad? Como octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Realmente a mí me sorprende en esta velocidad de vivir ahora a prisa. Pareciera ser que nos conjuga también el tiempo en ese vivir a prisa. Pero bueno, con la oportunidad de respirar y parar, creo que también nos ayuda mucho. A toda nuestra amable audiencia, un placer estar con ustedes un viernes más. Mucho gusto con todos los que nos acompañan este viernes. Bienvenidas, bienvenidos. Muy bien, pues yo les quiero agradecer, Mireya, Adrián, Logan. Es que se fue tantito la... Sí. Ajá. Sí, mire. Esperamos tantito a Logan. Ahí está. Listo, ya estoy. Desde que te ya estáis, vamos a presentar rápidamente a Mireya. Hola Mireya, ¿cómo estás? Hola a todos, me da gusto estar este viernes, disculpen el viernes pasado me dio un catarro medio fuerte, más estoy ya acá contenta de saludarlos, de saludarte Adrián, Logan y ahora nuestra invitada que nos va a ayudar mucho a enriquecer este programa y bueno, pues saludando a la gente que nos escucha de varias partes y bueno, pues a empezar. Muchas gracias. Pues yo estoy muy contenta, soy Laura Alvarado y agradezco mucho la invitación de Adrián, de Mireya. ¿Me presento otra vez? ¿Perdón? ¿Me presento otra vez, Logan? Es que... Por favor. Ok. Bueno, pues... Ahorita yo presento a la invitada. Mucho gusto a todos, estoy contenta de estar aquí, me ausenté la semana pasada, estaba muy agripada, pero estoy contenta de estar acá un viernes más, saludando a Adrián, Logan y a nuestra invitada Laura que pues nos va a acompañar el día de hoy a hacer esta charla pues interesante y estar con todos ustedes. Gracias, Laura.
Ahora sí, ya recuperamos la transmisión, tuve un pequeño problema de fallas, pero ya estamos aquí. Vamos a presentar a la doctora Laura Alvarado. Ella es psicóloga especialista en temas de derechos de la infancia y la adolescencia, empoderamiento, participación y explotación laboral infantil y adolescente. Es cofundadora de la Fundación Pro Niños de la Calle IAP y socia fundadora de Ideas Tiquilt AC. Participa en colaboración con la UIA como mentora de la iniciativa Knowledge for Change de la UNESCO desde el 2020 y actualmente es consultora para la Universidad de California Davis para el proyecto Ética en la Investigación Académica y Comprensión de los Efectos del Conflicto. Ha diseñado y coordinado proyectos de capacitación e investigación sobre derechos de la infancia y la adolescencia y proyectos para desarrollar el liderazgo de adolescentes en comunidades rurales, además de conducir procesos de fortalecimiento institucional para organizar la sociedad civil e instituciones políticas. Ella es la doctora Laura Alvarado. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder estar dialogando con ustedes en uno de los temas que más me apasionan, que tiene que ver con esto que mal llamamos, ¿no? Los niños que viven, los niños de la calle, ¿no? Y digo mal llamamos porque no hay nadie que sea de la calle. Creo que una de las primeras precisiones, una de las primeras cosas que podemos compartir es justamente, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con estas categorías o estas etiquetas que podemos ponerle a las personas en función, pues, de las situaciones que viven o que enfrentan, y que en particular cuando hablamos de los niños, las niñas, adolescentes, que han tenido, pues, muchas situaciones de vulnerabilidad en su vida y que no tienen otras alternativas que vivir, ¿no? Transitoria o bastante permanentemente en contextos que pues no son los contextos óptimos para la vida de nadie, pues tendemos a hacer esto, ¿no? Como a ponerles estas etiquetas que estigmatizan y que no permiten ver a la persona atrás de la situación que está viviendo y, diría yo, sufriendo como parte de, pues, de todo un arreglo que tenemos que cuestionar y que tenemos que mirar con mucho cuidado, porque se produce en un sistema que es injusto, que es un sistema que va generando una distancia enorme entre las personas, pocos de nosotros, que tenemos todos los privilegios, y aquellos que, porque nacen en circunstancias de mayor precariedad, se ven en condiciones de vida, pues que no son, decía yo, las adecuadas, y que no los definen como seres humanos, y sin embargo, pues sí, muchas veces así les llamamos. Pero por eso he querido poner en el título de mi participación este tema de la exclusión extrema, porque creo que es de eso de lo que estamos hablando y que vale la pena entonces situarlo, no como una elección, diría yo, individual. Nadie amanece un día y dice, ay, me gustaría vivir en la calle. Creo que es muy importante darnos cuenta que son las circunstancias de una vida marcada por esa exclusión extrema que van llevando a las personas a esta situación de tener que vivir en como lo es la calle. Laura, yo quisiera como empezar preguntándote algo, porque sí he llegado a escuchar en algunos entornos como si fuera producto de que esos jóvenes, esos niños eligieran esta situación de vivir en la calle, porque he escuchado comentarios y me gustaría que tú nos apoyaras en aclarar esto, porque mencionan que sí es una decisión y que en algunos casos he escuchado que dicen que son niños o adolescentes que lo hacen por rebeldía, teniendo dinero, o sea, su posición económica, digamos que es estable, que no es precaria. Me gustaría empezar por esta situación. ¿Cómo que nos des tu opinión en este punto?
Yo no tengo duda de que en algún momento alguna persona, algún joven, un adolescente que pueda tener alguna situación problemática en su entorno familiar, no pueda, digamos, en un rapto de enojo, decir, me voy de mi casa, ¿no? Quizá eso ocurre, no tengo la menor duda de que puede pasar, y sin embargo, yo creo que nosotros, o por lo menos yo me estoy refiriendo a un fenómeno que se da en un contexto social, efectivamente, de mucha precariedad y que no necesariamente obedece a una situación de rompimiento con los vínculos, digamos, familiares, y particularmente cuando tenemos estas situaciones que son también, como digamos, social y culturalmente muy, muy arraigadas en nuestras maneras de entender la crianza de los hijos y las hijas, y que imponen una asimetría muy grande, ¿no? Es decir, los padres, las madres sienten que ellos sí saben cómo hacer las cosas y que su función es decirle a los hijos cómo tienen que hacer, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, etcétera, etcétera. Y en ese contexto de asimetría y en ese contexto de pocas habilidades emocionales, tanto de padres como de hijos, y que bueno, que por supuesto es atribuible a los padres que eso se dé, pues pueden surgir estas situaciones de desencuentro, y por supuesto que puede haber una condición en la que un hijo, una hija, por esta falta pues de armonía en la relación, pueda decir, híjole, me voy de la casa, ¿no? Y sí, como no, creo que pueden elegirlo, y sin embargo, incluso ahí, yo diría que las personas que tienen más ventajas sociales y económicas no tienden a vivir en la calle. No tienden porque tienen otras redes y porque tienen otras maneras de resolver, incluso en una condición de desfavorable de relación con su familia, tienen otras alternativas. Te diría que yo, en todos los años que llevo trabajando y cerca del tema de la vida en la calle, no he conocido más que muy esporádicamente algún adolescente, algún joven que ha llegado ahí por esta circunstancia. En realidad, la gran mayoría de los jóvenes, de los adolescentes o incluso de los niños y niñas que he conocido en condición de vida en calle, son niños y niñas que vienen de una familia y de un contexto social y económico muy precario. Y porque lo que hemos visto, los que nos hemos dedicado en algún punto a estudiar este fenómeno de cómo llegan los niños a vivir en la calle, cómo es que se da ese trayecto que va de una situación familiar, digamos, más clásica a una vida en la calle, podemos sin duda dar cuenta de un proceso que se vive en unas condiciones muy precarias, donde los niños y las niñas, viviendo en condiciones de mucha precariedad, no tienen cerca otras alternativas distintas, digamos, para satisfacer necesidades básicas. Están muchas veces confinados en casas muy, muy precarias, muy pequeñas, donde tienen que permanecer muchas horas solos porque sus padres, cuando hay un padre, digamos, presente y una madre, que casi siempre son las madres las que están en este tipo de arreglos familiares, estas madres también tienen que hacer trayectos muy largos para tener un trabajo con el que puedan sustentar las necesidades más básicas de sus familias. Entonces, los niños pasan mucho tiempo solos y pasan ese tiempo en contextos de muy baja estimulación, de muy baja posibilidad de encontrar lugares seguros donde desarrollarse, donde jugar, donde tener relaciones con personas dentro de un tejido social que los proteja y que les permita tener acceso a un desarrollo de una forma completa de acuerdo con lo que es su derecho. Entonces, un niño que está solito,
en una casa muy pequeña, con una gran precariedad y que necesita estimulación como cualquier otro niño, en cualquier otro contexto, sale a buscar eso y lo encuentra en la calle. Lo encuentra no tiene ni siquiera un parque cerca, porque no tiene un club cerca, porque no hay actividades interesantes por ahí que lo estén esperando. Y entonces se va vinculando con la calle y con lo que la calle le ofrece para esa estimulación y esas necesidades que siente igual que cualquier otro niño. A la una. Sí, qué lejos a veces estamos de la realidad cuando nos explicas el contexto que sucede en este fenómeno, cómo se aclaran las ideas, porque a veces hay mitos, a veces hay supuestos, y por eso también la importancia de crear este tipo de programas para que, como tú bien mencionas al principio, de cuestionar qué está pasando con toda esta situación y qué podemos también, porque la idea al final del programa es como ir haciendo nuestras aportaciones también de nosotros para enriquecer el programa. Así es. Fíjate, a mí, perdón que interrumpa, pero a mí me gusta como esta postura, Laura, donde pues la situación es de todos, ¿no? Yo creo que hasta de decir niños en situación de calle, en vez de los niños de la calle, a mí me lleva como una sensación de, a ver, esto es algo que se origina en nuestro tejido social, en deficiencias que tenemos pues nosotros, pues como sociedad, ¿no? Ahorita que hablas de, pues si son niños que eligen la calle, pues porque en casa hay muy precario o nulo, esta necesidad básica que tenemos todos de ser cuidados, pues por los adultos, ser guiados, ser protegidos, y eso está o nulo o precario en sus casas, y esto es una situación que originamos todos. Y en segundo lugar, yo quería preguntarte, ¿cuáles son como las consecuencias más, los principales riesgos que enfrentan estos niños en situación de calle y también como cuáles son las edades que ustedes han registrado que, pues, de estos niños, pues, ¿no? Si son chiquitos, si son más adolescentes y cuáles son los riesgos como a los que más se enfrentan estos chiquitos. Sí, mira, yo creo que es como también muy importante colocar este tema en el contexto temporal porque ha ido cambiando. El fenómeno de la vida en la calle ha ido cambiando muy sensiblemente, digamos, desde los 80s, que fue cuando yo empecé a hacer este trabajo ya más sistemático en la calle. Te diría que en ese entonces conocimos a muchos niños y adolescentes, sobre todo adolescentes, que vivían completamente solos, sin el cuidado de ningún adulto, y que, digamos, los niños más pequeños que llegamos a conocer en ese tiempo tendrían entre algunos, digamos, a los 8 años era como la edad en la que más comúnmente empezábamos a ver la llegada de niños a vivir a la calle propiamente. Y con el tiempo, lo que hemos estado viendo también, desafortunadamente, frente a la incapacidad, digamos, social de dar una respuesta más potente para evitar que los niños y las niñas estén sin cuidados, como deberían estar cualquier niño, cualquier niña, pues esto ha generado que algunos de los niños, de los adolescentes que fueron creciendo, que también fueron teniendo sus propios hijos, hijas dentro del espacio de la calle, lo que nos pone ya en una situación en la que hay niños y niñas que nunca han vivido en una casa, que han vivido toda su vida en la calle. Eso, por supuesto, tiene unas implicaciones muy fuertes en términos del desarrollo y de las posibilidades de esos niños y niñas. Y también te diría que una de las cosas que vimos también con el tema del COVID es otro fenómeno que ahora está muy presente en los entornos de vida en calle, que tiene que ver con familias que completas han perdido la posibilidad de sostener un lugar donde vivir.
¿Eso qué quiere decir? Pues es que si tú eres una familia que depende para su subsistencia muy básica, muy precaria, de vender cosas en la calle, de trabajar en un puesto callejero de comida, este tipo de trabajos muy precarios que suelen tener las familias o las personas más pobres en este país, pues te imaginarás lo que pasa cuando llega una cosa como la pandemia, donde todo el mundo se queda en su casa, donde todas las actividades en la vía pública se detienen, y eso causa, por supuesto, que la gente que tiene una ya muy grande precariedad se vea empujada a no tener ni siquiera lo básico para poder sostener una pequeña vivienda o para poder darle de comer a sus hijos y a sus hijas. Y lo que nosotros estuvimos viendo en ese tiempo fue justamente un aumento muy significativo de familias completas que llegaron a vivir a la calle y que siguen viviendo en la calle, pues frente a la imposibilidad de solventar otro estilo de vida, y que, bueno, en los días buenos pueden pagarse un cuarto de hotel, ¿no? Uno de estos hoteles muy precarios también que hay en el centro de la ciudad o en otras partes de la periferia de la Ciudad de México, y que ahí tratan como de resolver el tema de la vivienda, y que bueno, que siempre es como en condiciones de mucha precariedad, y que entonces, bueno, el trabajo que las organizaciones, las pocas organizaciones que seguimos haciendo trabajo para esta población en concreto, pues nos vemos en la necesidad de ir reinventando nuestros esquemas de intervención, de mirar nuevos trayectos de atención que puedan fortalecer las habilidades de las personas y les puedan ayudar y acompañar en procesos de empoderamiento y de fortalecimiento como personas, como familias, para que sus niños no sigan replicando estas condiciones que van a reproducir la pobreza. Entonces, sí, es todo un tema muy complejo de imaginarte esos trayectos para ir como pavimentando un piso que es muy disparejo, ¿no? Y poder poner en condiciones de igualdad el desarrollo de esos niños y esas niñas. Y te diría que después de la pandemia, por lo menos en ProNiños, el trabajo ha sido enfocado también en pequeñitos que nunca antes habíamos tenido como foco de nuestra intervención desde 5 años. Y no lo hacemos con niños más pequeños, o no lo hacen ellos, porque yo ahora ya no trabajo de tiempo completo en ProNiños, pero te diría que como organización, pues nos hemos visto orillados a hacer todo un desarrollo para responder a estas nuevas necesidades de niños muy pequeños, y de tener como alternativas de desarrollo de habilidades de primera infancia. ¿Puedes compartirnos un poquito cuáles las estrategias que usan cuando hablas de empoderar a esos niños, de fortalecerlos, de acompañarlos en ese crear herramientas que les permitan de alguna manera ya no vivir, sino al menos que puedan tener lo necesario, lo básico? Mira, hay una parte de lo que nosotros hacemos que también te diría que lo tuvimos que replantear a partir de la pandemia, que tiene que ver con los apoyos básicos, ¿no? Que son, digamos, más de corte asistencial. ¿Qué pasa con esto? O sea, la reflexión es como sigue. Una familia que no puede tener ni siquiera lo más básico para alimentar a sus hijos o a sus hijas, va a tener un nivel de estrés tan grande que no es ninguna cosa ni rara ni misteriosa, que ese estrés le va a producir una situación en la que se vuelve un cuidador menos competente con sus niños y sus niñas. Está estresado, está sumamente alterado, y lo que necesita es resolverlo, no más que nadie le ha dicho con qué herramientas podría resolver esas cosas. Entonces, nosotros hemos visto una combinación de acciones que tienen que ver, por un lado, con los apoyos básicos
digamos, solventar temporalmente las necesidades básicas de las familias, pero por otro lado, de una manera muy importante, es acompañarles en desarrollar habilidades sociales, cognitivas y emocionales, tanto a los padres como a los niños, para que puedan enfrentar las situaciones bien complejas que la vida les pone enfrente. Y eso quiere decir que nosotros estamos haciendo todo el tiempo un programa que toma en cuenta cuáles son esas necesidades que tienen las familias, por un lado, para solventar lo básico, pero por otro lado también para tener mejores herramientas de crianza y de cuidado, pero para que un cuidador sea un buen cuidador, necesita también estar cuidado. Es decir, nosotros no tenemos para nada nunca una perspectiva, digamos, criminalizante, ni de la pobreza ni de las situaciones límite en las que tienen que vivir estas familias. No los hacemos, como muchas veces también se escucha, ¿no? Como responsables. Es que esa gente no cuida bien a sus hijos. Es que la gente es floja y quiere recibir cosas regaladas. Eso no es así. Es el producto de una injusticia, de una inequidad muy grande en la que vivimos y que hemos naturalizado y que tenemos que cambiar. Y para cambiarlo tenemos que dar esos caminos de acompañamiento, de formación específica que necesitan las personas para hacerse buenos cuidadores, para poder estar a la altura de las necesidades de cuidado y de atención de sus hijos y sus hijas. Oye, me parece muy interesante lo que planteas, Laura, porque es un fenómeno, esa estrategia también la estamos utilizando en todos los programas para personas con discapacidad. Estamos empezando por cambiar el paradigma de una mirada asistencial a una mirada protagónica. Como que la mirada protagónica tiene que ver con el derecho que cada individuo tiene, y eso permite y favorece justamente ese acompañamiento que no es propiamente nada más asistirlo, sino cómo te acompaño yo para que tú adquieras esas herramientas que te permitan en algún momento dado ser independiente y autosuficiente. Por completo. Y que hacen en los hechos realidad esta aspiración, por lo menos que ya la recitamos con frecuencia, ¿no? De que las personas puedan ejercer sus derechos. Es decir, ya no tenemos una mirada de, ay, qué buena persona soy y porque tengo buen corazón hago cosas bien bonitas, ¿no? Que es porque soy buena y porque, ay, qué bueno que quiero hacer algo por los demás. O sea, digo, por supuesto que bueno que tenga uno buen corazón y todo lo otro. Sin embargo, yo creo que hay una mirada de responsabilidad social que nos está llevando justamente a reconocer pues, que el bienestar está mal repartido y que tenemos que hacer algo muy consistente para generar condiciones en las que todas las personas puedan ejercer derechos. Y yo creo que ese es el paradigma con el que hay que trabajar y creo que también es desde el que se han estado también como diría, como encontrando mejores maneras, no solamente de una mirada que por supuesto es ética, pero también tiene que ver con una metodología, que tiene que ver con entender cómo es que los humanos aprendemos a cuidar, cómo nuestra propia experiencia de cuidado o de falta de cuidado nos ha hecho incapaces de ser buenos cuidadores y cómo podemos revertir esos procesos y generar ambientes donde los niños estén seguros y puedan desarrollarse de una buena manera. Y creo que eso es lo que hemos estado aprendiendo y eso es sobre lo que, digamos, tanto la neurociencia como la teoría social, como tantas y tantas cosas que se hacen interesantísimas sobre crianza bien tratante, pues que están ahora mostrándonos muy seriamente el camino y cómo tenemos que ser cuidadores muy competentes cuando se trata de niños y niñas que han tenido enormes desventajas en su vida,
que tenemos también, digamos, en este sentido, una conciencia mayor de lo que significan las experiencias adversas en la infancia y que te pueden cambiar no solamente el estado emocional, sino inclusive la forma en la que funciona tu cerebro, incluso la fisiología del cerebro, ¿no? Entonces, todo esto que vamos aprendiendo y que la raza humana es capaz de ir entendiendo, nos tiene que dar elementos mejores para acompañar a quienes menos han tenido y nos hace responsables a quienes sí hemos tenido todos los privilegios y que podemos destinar nuestro tiempo, nuestro conocimiento a ir generando un piso más parejo. El piso es muy disparejo en este país y yo creo que justamente en la medida en la que vamos aprendiendo y teniendo otras herramientas, pues nuestra responsabilidad es más grande. Yo me siento francamente muy, muy bendecida por la vida porque he tenido muchísimas ventajas, una familia con la que pude desarrollarme de una manera bastante positiva y también de la que aprendí algunas prácticas y cosas que no quiero repetir y que quiero también poner en el servicio de un tejido social, de una manera de entender y de actuar más responsable, más corresponsable. Hablamos mucho, mucho de este tema de cómo se ha fracturado el tejido social en nuestro país. Creo que eso es así, lo vemos en la violencia cotidiana, lo vemos todo el tiempo en los entornos tan difíciles en los que le toca vivir a mucha gente, a muchísima gente. Y creo que, bueno, que nuestra responsabilidad es imaginar otras posibilidades para todas y todos. Porque además, digamos, aún en un sentido, ¿cómo decir? Egoísta, ni siquiera altruista, en un sentido egoísta, si uno no quiere tener que vivir todo el tiempo con miedo, todo el tiempo en la zozobra de la violencia o de la posibilidad de una situación difícil en tu vida cómoda, clase media o alta, te tienes que plantear que para cambiar eso tiene que cambiar la injusticia, que no puede haber esa brecha tan grande entre quienes tienen todo y quienes no tienen nada, porque eso genera también esa condición de violencia que estamos viviendo lamentablemente en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Creo que es un momento de que tenemos que hacernos una muy seria discusión social sobre estas condiciones que prevalecen en nuestras sociedades, porque estamos en un punto muy crítico y porque tenemos que aprender a analizar y a ser mucho más proactivos en función de cambiar el estatus de las cosas, porque estamos generando mucho daño y nos estamos dañando todos y todas. Y así como yo he pensado mucho últimamente, ¿no? Cómo el tema de la sostenibilidad ecológica, de la sustentabilidad, de todo lo que nos preocupa en términos de nuestro planeta, pues tiene que incluir las relaciones entre los seres humanos, cómo nos tratamos y cómo nos cuidamos. Sí, mire, ¿tú quieres decir algo? Creo que no está. Fíjate, Laura, a mí me llama mucho la atención lo que estás compartiendo. Perdón, Longa. Ya está Mireya, es que tuve una pequeña falla, ya está aquí Sí, Mireya. es que se fue la luz, me desconecté, pero sí quiero decir, o sea, creo que es importantísimo este punto que tú manifiestas, porque bueno, pensando en esta crianza respetuosa y elementos que convienen ahorita y que hay mucha investigación alrededor de cómo el niño debe sentirse seguro para poder crecer de una mejor manera y entonces ser un agente proactivo, alguien que después sepa danzar, ¿no? En esta vida adulta entre cuidar y ser cuidado y pueda aportar. Pues a veces los papás, si están con necesidades básicas bien insatisfechas, como pues, ¿con qué voy a comer mañana? Pues difícil que puedan estar como con un sistema nervioso relajado, pues para poder ayudar a regularse al niño.
Entonces, qué importante que hablas, yo le pondría como esta palabra, ¿no? Al final de tu comentario, que es lo que pude escuchar, del trabajo en comunidad, cómo de alguna manera, bueno, pues si es la situación de algunos papás, cómo fortalecer este tejido social, pues para que el niño no sea totalmente descuidado, ¿no? Cómo poder, pues sí, yo creo que tiene que ver un trabajo del gobierno, más también es cómo podemos fortalecer pues nuestra comunidad con el de junto, para que cuánto niño puede haber como solito en casa o que pasa muchas horas pues a cuidado del internet o después se salen a la calle y a cuidado, por ejemplo, de adolescentes, de otros chicos que están pues con mucha necesidad de ser cuidados y que no están maduros y podamos hacer una comunidad más sólida donde adultos nos podamos hacer responsables de chicos que aunque no sean nuestros hijos, pero requieren un cuidado adulto. Yo sé que pues esto tal vez esté en pañales, pero pues no dejarle toda la carga al gobierno y poder organizarnos nosotros. Sí, sin duda, es nuestra única oportunidad, creo yo, ¿no? Sabernos. Los humanos somos seres hipersociales, nos necesitamos unos a otros. Nadie de nosotros puede solo con la carga que significa el cuidado, ¿no? Y yo creo que además, o sea, realmente, aunque suena una gran utopía, yo estoy segura que si logramos voltear a vernos todos nosotros en nuestra vulnerabilidad, pero también en nuestro gran potencial colectivo, pues empezamos a generar una forma de responder más colectiva, más hombro con hombro, más siendo parte de un proceso de humanización que nos es tan urgente, creo yo, y que además nos va a dar los mejores dividendos, porque quien puede generar adentro suyo, ¿no? Esta capacidad de cuidar y esa sensibilidad de buen trato para otros seres humanos se beneficia enormemente, ¿no? Lo más lindo que sabemos también, ¿no? Gracias a la teoría del apego es eso. Cuando el circuito de apego se establece, el que cuida y el que es cuidado se benefician enormemente y tienen un desarrollo increíble de su potencial como seres humanos. Y yo creo que esa es la apuesta, ¿no? O sea, por lo menos a mí lo que me sigue interesando muchísimo es justamente en esa dimensión cómo cada uno de nosotros puede aportar a la vida de los demás y por supuesto la absoluta convicción de mi parte y de la parte de muchos que trabajamos con niños y niñas, que los niños son todos nuestros. No hay uno solo que no sea mío, en el sentido de mi responsabilidad como persona y como miembro de una sociedad que quiero que sea una sociedad realmente humana, que sea una sociedad donde todos tengamos las mejores condiciones para desarrollar todo nuestro potencial. Sí, claro. Sí, eso que mencionas es bien importante, Laura, porque eso significa en esa capacidad de poder mirar al otro, en la otredad. Y justo eso es a donde también podemos ir enfocando nuestras energías en esta llamada ética del cuidado. ¿Cómo voy a cuidar al otro? ¿Desde dónde lo puedo cuidar? Y con el ejemplo, yo creo que si lo practicamos nosotros, cada uno desde 1 metro a la redonda, en ese cuidar con la pareja, en ese cuidar con los hijos, en ese cuidar, es un ejemplo que se va transmitiendo en cadena, que también a veces pudiera ser eso también efectivo. Por ejemplo, los canales de redes sociales, así como nosotros que estamos haciendo una aportación de compartir experiencias, conocimiento, que de alguna manera con el tiempo es como una semilla que puede florecer. Sin duda, sin duda. Y que nos va a hacer bien a todos, ¿no? Es así, no hay ninguna posibilidad de daño cuando lo que quieres es generar espacios seguros,
¿no? Seguros para todas las personas. Y creo que todos estamos en posibilidad de contribuir. No todos ni sabemos ni queremos, ¿no? Salir a la calle a trabajar con los niños, pero todos podemos involucrarnos de una u otra manera y podemos decir, ¿qué es eso que yo tengo en lo que puedo aportar? ¿Dónde está mi tema, mi interés, mi corazón? ¿A dónde me llama a participar también, ¿no? Esto que tú decías también de la participación y del protagonismo, que yo creo que sí, que es social, y como decía Mireya, o sea, no hay gobierno por bueno que sea y que pueda con todo, ¿no? O sea, tiene que haber, o más bien, un gobierno realmente muy bueno genera política pública que ayuda a los ciudadanos a intervenir socialmente, haciendo que las comunidades sean sólidas, que las comunidades sean realmente, pues, quienes pueden sustentar estos procesos de cuidado y de promoción pues, de todas las habilidades y los derechos, ¿no? ¿Qué servicios ofrecen, pues, estas instituciones gubernamentales a, pues, esta población que, pues, de niños en situación de calle? O sea, ¿qué hacen? Yo conozco como, por ejemplo, ofrecen comedores, ofrecen estancias, que también tienen su tema, ¿no? Porque, pues, ya cuando un niño que vive en situación de calle, pues, algo que yo he sabido es que tienen su estructura, hacen como su clan, y a veces, bueno, un clan muy desprotegido, ¿no? Porque no hay gente cuidadosa, y entonces, pues, la parte de la estructura que ofrecen, me imagino, las instituciones, pues no les gusta mucho, como a todo mundo, entrar en hábitos y entrar como en estructura cuesta trabajo, pero pues la estructura es lo que nos hace sentir cuidados. Entonces, ¿cómo funcionan estos apoyos, estas ayudas, Laura? Mira, yo te diría que hay dos cosas, ¿no? O sea, una es que el tema del cuidado no puede ser sin respeto a la persona. Y nuestra cultura adultocéntrica no nos deja ver hasta qué grado, con la mejor intención, queremos hacer un albergue para niños, pero si al albergue llegas, ¿no? Casi amarrado, porque alguien te llevó ahí, ¿no? Bajo este tema, yo te quiero cuidar, pero te llevo a fuerza, ¿no? No te pregunté. ¿Y por qué la calle es mucho más atractiva? Y yo te diría, porque las relaciones son menos asimétricas. Porque en la calle no tengo que estarle pidiendo permiso al adulto para hacer absolutamente nada. Ajá. Y porque esa forma de vida me permite desarrollar una autonomía que no me dejan desarrollar en ninguna otra parte, ni en la escuela, ni en ninguna parte. Y yo creo que ese es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer muy seriamente los adultos y las adultas en este país. ¿Cuáles son nuestros hábitos adultocéntricos, totalmente naturalizados y totalmente irresponsables, diría, en el sentido de que no le dejan a los chavos otra alternativa que mandarnos a volar? Pero es parte de nuestra irresponsabilidad, claro. Porque los niños, aún los que son más chicos, por supuesto no son esponjitas vacías que vamos a llenar con nuestras maravillosas ideas. Son seres humanos, sí, diferentes, que piensan distinto, cuyas habilidades son distintas, pero por eso los que tenemos que entender esos procesos de desarrollo somos nosotros, pero no para limitarnos, sino para poder beneficiarnos de una relación con un ser humano completo, válido desde su punto de vista y que tiene que actuar frente a todas las cosas que afectan su vida. ¿Por qué se van los niños y las niñas de los albergues y de estos lugares que se generan? Porque no encuentran ninguna respuesta de un cuidado bien tratante. Y yo creo que eso es muy grave para nuestra sociedad y también pasa en las familias. No más que las familias, digamos, clase media, clase alta, gestionan de una manera distinta esas problemáticas. Pero sí que tenemos un grave problema de crianzas sumamente irrespetuosas y de no entender que los niños y las niñas son sujetos, no son objetos. Son sujetos y no nos pertenecen. Se pertenecen a sí mismos y nosotros tenemos que aprender cómo tenemos que
ayudar en esos procesos de desarrollo, en ese acompañamiento. Nosotros podemos hacer cosas muy lindas para ayudar a los niños y a las niñas a ir desarrollándose cada vez más, pero con una mirada muy bien puesta en la autonomía, porque eso es lo que al final de cuentas le ayuda a una persona a lidiar con su realidad y a poder hacer aportaciones. Entonces yo creo que ese es un tema como muy central, ¿no? Esto que hemos naturalizado como formas de crianza. Y por otro lado, también, pues todo lo que tiene que ver con abrir las puertas. Es decir, vivimos en una sociedad de castas, te diría, ¿no? Donde los niveles no se tocan y donde realmente, en términos de posible equidad, pues no es lo mismo estudiar en una escuela privada que estudiar en una escuela pública, cuando nuestro máximo igualador posible social debería ser la educación, por ejemplo. Pero esa educación, además, que no está centrada solamente en conocimientos, en temas que hay que saber, matemáticas, ciencias sociales, bla, 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 sino que tiene que ver con esa formación en las relaciones, en las interacciones, en la forma en la que pensamos, analizamos, cuestionamos, somos capaces de usar nuestro enorme potencial humano. Y creo que, bueno, que en eso seguimos en pañales, ¿no? Y que sí, como sociedad nos tenemos que plantear mejores políticas públicas, mejor calidad de la educación, mejor calidad en la salud, porque si no, es que no hay manera, ¿no?, de resolver estas diferencias, estas asimetrías con las que vivimos cotidianamente. Y, perdón, y este tema de las organizaciones, que sí, que las hay, y que vale la pena, pues, conocerlas. Yo les puedo hablar en primer lugar, de la Fundación Pro Niños de la Calle, IAP, que es la organización que tuve el honor de crear hace 21 años y que sigue adelante con mucha fortaleza, con mucha capacidad técnica para resolver problemas asociados a la vida a la calle, y que ustedes pueden encontrar en las redes sociales, y que, bueno, acepta además cualquier clase de apoyo, por supuesto monetario, por supuesto donaciones en especie. Si tienen tiempo e interés, también pueden ofrecer sus habilidades para acompañar a los niños y a las niñas. En esta organización hay un centro de día donde los niños y las niñas pueden pasar, pues, desde la mañanita hasta la tarde, y donde tratamos de ir generando lo que les decía, ¿no?, como un piso más parejo para que haya opciones. Los niños y las niñas y sus familias pueden tomar otras decisiones cuando esas opciones están abiertas. El problema es que estén abiertas. Y a eso es a lo que dedicamos en Pro Niños el esfuerzo, a través de varios programas. Está el trabajo de calle, el centro de día, está el programa de atención a familias, y tenemos también, o tienen ellos también, una casa de transición a la vida independiente, donde se atiende a los jóvenes que están justamente en un proceso de dejar la vida en la calle, pero que necesitan cerrar todas las brechas que se abrieron por muchos años de vida en calle, y entonces los acompañamos en sus trayectos escolares, los acompañamos en formación para el trabajo, y para que tengan efectivamente alternativas. Sí, que no es una parte fácil, porque así como hablábamos hace rato de los hábitos que podemos tener como adultos, pues también estos niños que viven la experiencia en la calle también crean hábitos, y que son no tan fáciles de romper, porque es algo a lo que han estado acostumbrados, y que implica también un proceso de transformación para ellos, ¿no?, en ese cambiar de hábitos, y que implica un tiempo, un proceso, un compromiso también, un poder sostener ese cambio para que puedas hacer esa transformación de salir de la calle y entrar a una vida que te
satisfaga de mejores maneras, ¿no? Claro. Sí, yo creo que el gran reto es generar espacios de vida digna y que todo alrededor de cómo se hace eso sea con gran respeto y con gran dignidad, la dignidad de cualquier ser humano. Creo que tienen razón quienes nos comentan en el programa, pues que no quieren estar en esos albergues porque son lugares feos y donde no hay buenos tratos. Por supuesto que es cierto. Y por otro lado, el tema de las familias también es muy complejo. Yo de ninguna manera quiero como minimizar lo que significa muchas veces las experiencias de violencia en los entornos familiares, que no es privativo tampoco de las personas que viven en pobreza, pero que sí se puede dar con mucha más facilidad. Por supuesto que hay abusos de parte de los adultos hacia los niños y las niñas en cualquier sector social. Y yo creo que, bueno, por supuesto, una de las cosas que pasa es que, pues, claro, los niños están huyendo muchas veces de situaciones límites, pero lo que creo y vuelvo a llamar la atención y me gustaría muchísimo que nos quedáramos por lo menos con esa duda, es de pensar que la pobreza es una limitación de la libertad de los seres humanos y que no es una elección, que está determinada por sistemas sociales, económicos y culturales que hacen brechas enormes entre la vida de algunos de nosotros y la vida de otras personas cuyas oportunidades no son ni remotamente las que nosotros hemos tenido. Sí, coincido contigo, Laura. Estas estructuras de poder económico, cómo hacen generar esa diferencia tan grande entre unas y otras personas y que se vuelve cada vez más desigual, ¿no? No es que vayamos hacia adelante en un cambio, es esa complejidad también de lo que ocurre, no en México, sino en el mundo, que hacia dónde vamos a dirigirnos, ¿no? Como plantearnos qué está pasando con lo que estamos haciendo hoy, qué es lo que va a ser el resultado en un futuro. Así es. Así es una seria pregunta, es algo que es, diríamos, los que estamos cercanos al Zen es un koan con el que trabajar, es algo que nos tiene que llevar a ir encontrando caminos, a ir construyendo esos nuevos caminos de mayor justicia, de mayor equidad, y que todos tenemos que aportar, porque de otro modo, pues es imposible. Bueno, yo creo que, o sea, además de la conciencia y sensibilidad que se ha hecho mención en este programa, Adrián por ahí decía, y tú complementabas, Laura, pues que de estar sensibles para ejercer este cuidado con nuestros próximos, ¿no? Hacer conciencia, pues, para respetar dónde necesita, por ejemplo, ser apoyado nuestro niño y cómo, y observar que a veces estamos, bueno, criados, me parece, pues, nuestro grupo de adultos con que, pues, la jerarquía en este sentido es como yo considero que tú tengas que actuar, que estar, y se involucra poco, que eso no es lo que requieren los niños. Los niños requieren un cuidado, sí, pero desde ver su posibilidad y sus capacidades, cada quien. Además de todo eso, ¿cómo nos podemos involucrar más como sociedad civil en la atención a esta situación? Y también tú que estás cerca de esto, pues, ¿qué leyes ahorita hay que estén beneficiando o que se estén estudiando? Digo, alguna, ¿no? Como a nivel gubernamental para poder atender a esto. O sea, ¿cómo le podemos hacer además nosotros como población civil y a nivel gubernamental, cómo se está atendiendo esto? Pues mira, yo creo que estamos ahorita en un impasse muy, muy interesante, ¿no? Yo
Yo tengo grandes expectativas, espero que se vayan cumpliendo al menos algunas en relación al gobierno entrante, porque creo que en efecto tenemos una plataforma muy robusta en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es realmente una ley muy avanzada, en la que están realmente bien definidas estas funciones de cuidado y de promoción del ejercicio de los derechos, con una participación real, protagónica de los niños y las niñas. Creo que por ahí conocer la ley general es algo muy interesante en términos justo, ¿no? Como del marco legal con el que podemos apoyar nuestras acciones. Hay recomendaciones y escritos muy, muy interesantes de parte de Naciones Unidas, la recomendación 27 sobre la vida en la calle, creo que también lo que vamos a encontrar ahí todo el tiempo es como este llamado de atención a cómo favorecer entornos de respeto donde la participación real de los niños, las niñas, adolescentes vaya marcando, ¿no?, el ritmo de las acciones que los van en efecto integrando socialmente, porque hablamos de reintegración como si hubiera a dónde llevar a alguien que está de un lugar a otro, pero en realidad en nuestra sociedad, o sea, por eso creo que los chavos no aguantan estar en estas instituciones, porque no encuentran lugares donde puedan participar en términos más proactivos, pues porque los adultos siguen creyendo que pues, pueden dar instrucciones y los niños solo tienen que obedecer, callarse y portarse bien, que significa no dar lata en términos de lo que los adultos quieren o no quieren. Entonces, creo que sí, que tenemos que ser muy, muy conscientes de que hay que cambiar esta manera de ver las cosas. Y por otro lado, también, perdón, se me fue la onda de lo que iba a proponer, pero ciertamente, ¿no? Como ir mirando cuántas puertas se van abriendo, cómo acompaño ese proceso de integración que se va haciendo, pues el camino al andar, ¿no? Y creo que por otro lado también la exigencia tiene que estar puesta en hacer realidad este sistema de protección que no protege, esa es la realidad, que se tiene totalmente abandonado, por lo menos hasta ahora en México, y donde las procuradurías de protección que se generaron a partir de la Ley General de Derechos, pues no están cumpliendo con su función porque no tienen ni el nivel ni los presupuestos necesarios para hacer un trabajo real que cambie la condición en la que los niños y las niñas están siendo cuidados y protegidos, ¿no? Entonces sí creo que hay un tema grande a nivel del Estado, pero también, como tú decías, dentro de la sociedad civil, yo insisto en que cada uno de nosotros puede encontrar un tema que le sea cercano a su corazón y donde puede aportar de maneras distintas, con tiempo, con talento, a veces también con recursos materiales. Y es interesarse, ¿no? ¿Dónde están las organizaciones que dentro de mi entorno están haciendo un trabajo? ¿Cómo puedo conocerlas? Creo que las organizaciones serias también están haciendo una chamba interesante de plantear recursos para que las personas conozcan lo que se está haciendo, que se puedan acercar y que también, si es su manera de contribuir, pues puedan hacerlo de una manera organizada, que creo que sí, que es una de las grandes ventajas de la sociedad civil en nuestro país, que es muy pequeña, ¿no? Cuando comparamos con otros países, el número de asociaciones y de organizaciones no gubernamentales, pues es muy chiquito y lamentablemente también, hay que decirlo, poco cuidado en términos de las acciones del gobierno, ¿no? Ahorita que están hablando de el adultocentrismo y de cómo
cómo se practica ese ejercicio de poder cuando yo digo que tengo la razón y que tú vas a hacer lo que yo digo porque así es, porque yo soy el adulto y entre comillas yo soy el que sé más que tú, ¿no? Diciéndole al niño, al adolescente, cuál es tu necesidad, como si yo pudiera poner por encima de todos esos niños que las necesidades que yo creo que tú debes de tener son las verdaderas. Claro. Y ahí hay una falta de escuchar. Yo creo que también valdría la pena nombrar que se nos dificulta mucho escuchar las necesidades de estos jóvenes, de estos niños, niñas, de lo que atraviesan y cómo lo atraviesan. Y es una situación que se da en todos los niveles y en todos los contextos y formas. Inclusive aquí hace poco una amiga me estaba platicando que una organización aquí en Querétaro, en las comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro, estaban tratando de apoyar a comunidades, pues justamente esto, ¿no? Que hablamos de lo precario que puede ser la forma en la que viven. Y ellos creían, o sea, la institución, estos adultos que creen que saben las necesidades de estas personas, que valdría la pena poner baños, ¿no? Baños sépticos, como a 100 casas. Entonces se dedicaron a hacer una inversión fuerte en esos baños sépticos y construyeron ahí en una de esas comunidades. Y resulta que después de medio año fueron, obviamente, pues para checar a ver cómo había sido esta cuestión, si había valido la pena o no. Y encontraron que la mayoría de las casas, si no es que todas, tenían puesto ahí a las gallinas. Entonces, no entendían que por qué, o sea, si yo adulto, creyendo que tengo la razón de que ir a hacer del baño al bosque y limpiarte con una hoja, pues no está nada chido, ¿va? Pero según quién. O sea, ese es el punto. Cuando no miramos al otro, no lo escuchamos en sus necesidades, en lo que él quiere hacer o no hacer. Y entonces resulta que les preguntaron a esas personas, bueno, ¿por qué ponían las gallinas en vez de usar esos baños para sus necesidades? Porque además toda esa comunidad seguía siendo afuera, en el bosque. O sea, ellos no tenían conflicto de hacer afuera, no lo veían ellos como algo que les causara conflicto, ni siquiera lo relacionaban. Fíjense cómo puede ser tan confuso eso de la idea de dignidad, porque también habría que preguntar desde dónde está la dignidad, desde la que yo pienso, porque yo ya tengo un todo, porque yo puedo entender la dignidad por la forma en que he vivido, y si en esa dignidad yo he tenido todas esas cosas y esos recursos, pues no puedo mirar la dignidad de la otra persona, porque nada más estoy viendo mi mirada de dignidad. Entonces, cuestionaban esas personas, bueno, pero si ir al bosque es algo horrible, ¿no? ¿Cómo no? Pues no. ¿Y sabes qué querían ellos? Ellos querían en esa comunidad ¿cómo se llaman esos? Un kiosco. Ellos querían utilizar el dinero en un kiosco, porque eso se les hacía realmente importante, porque el kiosco le iba a permitir poder reunir a toda la comunidad en el kiosco y hacer sus eventos, hacer sus cosas que ellos necesitaban para la convivencia. Justamente lo que hemos estado hablando desde hace rato, que somos seres gregarios, que somos seres de manada, que somos seres de convivencia. Entonces, eso era lo que querían, pero no les dieron eso, les dieron los baños que no necesitaban. Entonces, a mí me sorprende este tipo y cuento esta experiencia porque justamente para evidenciar, pues, qué es lo que nos pasa y hacia dónde podríamos mirar en vez de estar creyendo que tenemos la razón en todo esto, ¿no? Sí, yo creo que es como nuestra gran pendiente, ¿no? De colonizar nuestras mentes, ser capaces de mirar, ¿no? Cómo hemos sido socializados en una mente
patriarcal, totalmente homogenizante, que no nos permite ver las diferencias y que no nos permite respetar muchas veces esas diferencias. Y que, bueno, claro, que tenemos una cultura hegemónica que nos dice lo que está bien y lo que está mal, y todos nos la creímos, ¿no? Y entonces está interesante, yo creo que ese es el camino, ¿no? Realmente este trabajo de decolonizar nuestras mentes, de poder hacer ese reconocimiento de cómo naturalizamos las ideas patriarcales, de una forma tan fuerte, y que bueno, que hace que nuestras relaciones sean lo que son, ¿no? Y que por supuesto, sin importar si somos mujeres, hombres, o cualquiera otra definición que hagamos de nuestra identidad sexogenérica, pues vivimos en una cultura que está atravesada por esas miradas de lo que se impone como lo normal, lo bonito, lo deseable, lo permitido, ¿no? Y que ahí tenemos un trabajo bien profundo y bien interesante que hacer, porque pues ha sido el motivo, ¿no? Y lo que ha sustentado en muchos casos y de maneras muy fuertes, pues atrocidad y media, ¿no? Imposiciones a las otras personas que no tienen sentido y que además son un desperdicio, francamente. Sí. Logan, ¿hay alguna pregunta de nuestro público, de Radio Escuchas? Bueno, algunas preguntas que ya las contestaron ahorita, que las había puesto, pero quiero poner un video que encontré de las redes sociales que tienen, que tiene la fundación. Entonces vamos a poner rápidamente este video para que lo vean. Los que están en radio obviamente nomás la van a escuchar, pero lo pueden seguir, ya saben, en Facebook o en YouTube. A ver, vamos a ponerlo. Otra vez, perdón. Los voluntarios son parte fundamental de ProNiños, pues gracias a su esfuerzo y compromiso creamos redes de apoyo. Una vez ProNiños, siempre ProNiños. Bueno, y más que nada viene en las redes sociales, y lo que quería preguntar es qué son los voluntarios. ¿Cómo se puede unir un voluntario o quién se debe comunicar para ser voluntario para ser pro niño? Pues mira, si pueden entrar a la página, ahí van a encontrar todo el caminito que hay que seguir para contactar a las personas que se dedican justamente a este tema de promover y de recibir a los voluntarios y las voluntarias en ProNiños. Hay un programa muy bien estructurado y tenemos voluntarios tanto nacionales como vieron ahora muchos güeritos extranjeros, y que hacen voluntariado, que además es muy interesante porque nos ha permitido ver, ¿no?, cómo en otros países se promueve y se apoya a los jóvenes que tienen ganas de hacer un trabajo social. Entonces, por ejemplo, nosotros recibimos a muchos voluntarios alemanes porque el gobierno alemán les da facilidades para venir a México, los beca y les da un año dentro de su formación académica para poder hacer este trabajo de voluntariado. Si ustedes
miran, les decía, en la página o en las redes, también están, o sea, están en todas partes, Instagram, Facebook, LinkedIn, vaya, todas las redes sociales. ProNiños, pues es una organización en la que se agradece y reciben con mucha gratitud el apoyo que los voluntarios pueden dar. ¿Y está en la Ciudad de México, Laura? Sí, ProNiños está en la Ciudad de México. Sí, ese es el tema. Sí, estamos en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México, en la zona centro. Y sí, ustedes van a poder ver que hay toda una propuesta metodológica. Es la triple postura, es la propuesta metodológica de ProNiños, que se basa en la teoría del apego y la teoría social, justamente, porque hemos ido aprendiendo en este camino largo de 21 años cómo podemos generar cuidado, una presencia realmente muy intencional para el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas, emocionales, y cómo todos los que llamamos educadores en ProNiños, todas las personas que tienen una función educativa, hacen intervenciones psicosociales que ayudan a los niños, a las niñas, a ir encontrando ese lugar de protagonismo, ese lugar de incidir en su vida de la mejor manera posible y de encontrar un camino, ¿no? Un camino para una vida más digna, para una vida más llena de oportunidades. Oye, ¿puedes comentarnos un poquito esto de la teoría del apego con la teoría de sociales? ¿Cómo se entrelazan para estos niños? Sí, cómo no, ese es uno de mis temas favoritos. Nosotros pensamos que todos los cuidadores tienen que tener ciertas características, ¿no? Entonces, tienen que estar presentes, y que estar presente no es solo estar de bulto, sino atento a lo que está pasando cuando estás con un niño o una niña. Tienes que ser un adulto competente, es decir, tienen que saber qué hacer cuando hay estrés, cuando hay situaciones que se van dando en las interacciones con los niños y las niñas, porque vienen de vivencias, ¿no? De mucho, a veces de poco manejo emocional, de muy pocas herramientas, tanto cognitivas como emocionales y sociales. Y entonces el adulto es competente, puede ayudar a los niños en una función reflexiva que todos los humanos tenemos, y que entonces puede detener lo que está pasando, reflexionar con los niños sobre lo que está pasando y proponer una manera que es más adaptativa cuando los niños ya han logrado regular sus sistemas nerviosos. Pero también hay una parte muy importante que tiene que ver con la cooperación, que es la parte de la teoría social. Es decir, sabemos que somos hipersociales los seres humanos y que vamos a cooperar sí o sí. Y nuestra cooperación puede ser altruista o puede ser egoísta, y no importa. Lo que importa es que veamos cómo nos juntamos con los demás para resolver cuestiones que son importantes y cómo encontramos herramientas mejores cuando estamos juntos que cuando cada uno de nosotros se hace bolas con su vida y con sus preocupaciones. Entonces, lo que nosotros integramos dentro de la triple postura, que por eso es triple, digamos, porque es, por un lado, está el apego, el vínculo, cómo nos vinculamos los humanos y cómo respondemos a esos vínculos. A veces los chavos lo único que tienen es ganas de complacer a ese cuidador que ha sido muy buena onda con ellos. Y entonces sabemos que hay momentos en los que tenemos que trabajar desde ese lugar del vínculo, pero también hay momentos en los que tenemos que trabajar desde la cooperación porque nos conviene, porque queremos llegar a fines que nos son comunes y nos ponemos de acuerdo para ir para allá, para donde todos queremos. Y también trabajamos con el otro elemento que es el de la mentalización, que es justamente cómo funciona la función reflexiva de nuestra mente.
¿no? ¿Cómo aprendemos o no a reflexionar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa eso que pasa? Y no solamente asumir que yo ya sé lo que pasa porque vi que le diste un golpe al vecino, sino que tengo que hacer preguntas que me lleven a entender lo que pasó y que además llevan al chavo a él saber qué pasó. Porque ninguno de nosotros sabe si no pregunta. Y si no reflexionamos, si no salimos, como decíamos, de esas premisas adultocéntricas, yo lo sé todo, yo lo puedo todo y además te voy a enseñar a ti, pues es que todo el tiempo vamos a estar chocando, sin ayudarnos los unos a otros a tener mejores herramientas. Entonces, eso es lo que es la triple postura, es un método que está establecido desde esa comprensión del apego, de la teoría del apego y de la teoría social, y que nos permite a todos los que trabajamos, bueno, yo ya no trabajo en ProNiños, siempre se me olvida que ya no trabajo en ProNiños, pero que todos los que estamos ahí siendo responsables de esos procesos de mentoría y de cuidado, tienen las herramientas para poder mirar sus propias mentes, para poder tener un sistema nervioso regulado y desde esa regulación ayudar a los niños y a las niñas a regular los suyos, que es al final de cuentas lo que nos va ayudando a salir de esta manera poco respetuosa y poco sensible que muchas veces tenemos como instalado en el disco duro porque pues así nos criaron, ¿no? No tenemos más remedio que acudir a aquello que fue nuestra propia experiencia, pero si empezamos a mirarla, si empezamos a observar cómo funciona, por qué funciona, cómo funciona, y hacemos equipo, ¿no? También nosotros como cuidadores, como cuidadoras, pues nos sentimos también mucho más corregulados y podemos ayudar a los niños y a las niñas a transitar por todas las situaciones que se les van presentando y a resolverlas de maneras mucho más creativas, mucho más adaptativas, mucho más sensibles y que van generando seres humanos, por supuesto, que tienen una manera de estar en el mundo, de aportar al mundo muy distinta y que eso es muy maravilloso. Wow. Sí. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, platícanos un poquito alguna experiencia de tu trabajo que te haya impactado mucho en estos años, que te haya dejado así como, no sé cuál sería la palabra, pero algo que quieras compartirnos de tu trabajo. Híjole, tengo tantas cosas. Lo sé. A ver si puedes escoger alguna que nos puedas compartir, para que a ver si con esto podamos también generar esa sensibilidad que es tan importante. Cuando me preguntan a mí, oye, platícame alguna experiencia de tus aventuras como ciego, de verdad que me cuesta trabajo encontrar alguna, pero creo que poder platicar compartir uno, ayuda mucho también como a despertar o como ver y promover la sensibilidad, ¿no? Pues sí, mira, yo te puedo platicar, por ejemplo, de un caso que recuerdo muy bien porque fue especialmente difícil, de un niño que nosotros conocimos viviendo en la calle cuando tendría probablemente 8 años y que venía de una situación en la que su mamá había comenzado una pareja nueva, un señor con el que había establecido una nueva pareja y que esa nueva pareja, digamos, no era para nada amable con él, lo maltrataba, pensando, ¿no? También en esto que nos dice el público, ¿no? De pues, las cosas que viven los niños para irse a la calle, pues sí, a veces son situaciones de mucho abuso, de mucha
de mucha violencia. En este caso era así. Y este jovencito, al que voy a llamar Jaime, nomás para ponerle un nombre, no tenía ningunas ganas de hacerle caso a nadie que viniera disque a hacerse su amigo, que eso es lo que nosotros hacíamos cuando empezamos el trabajo en ProNiños y lo seguimos haciendo, ¿no? Es nuestra estrategia es ir a los lugares donde viven, donde pernoctan los niños, las niñas, los adolescentes, hacernos presentes. Cuando ellos notan nuestra presencia y se acercan y nos preguntan qué estamos haciendo ahí, empezamos a dialogar y empezamos a hacer actividades con ellos. Y Jaime no se acercaba nunca, ¿no? Él, además, a diferencia del grupo en el que siempre andaba cerca, pero no dentro del grupo, pues él se aislaba, ¿no? Y entonces, en algún momento, porque los educadores en ese momento se formaron en el Cirque du Monde para hacer malabares y cosas muy bonitas y muy vistosas, empezaron a llevar diábolos y cosas muy lindas, y entonces él se interesó en acercarse porque dijo, oigan, yo quiero aprender a hacer eso. Ya, ¿no? Le dijo, sí, claro, vente, no sé qué. Total, él empezó con este tema de los malabares y el diábolo y a empezar a dialogar poquito, ¿no? Como él tenía siempre demandas muy concretas y él quería aprender a usar esa cosa y él quería aprender a hacer tal otra, pero no hablaba de su vida, no hablaba de nada, cero. Hasta después de mucho tiempo que empezó a venir al centro de día porque él decía que si podía practicar más tiempo, iba a ser muy bueno para usar el diábolo, que era en particular lo que más le gustaba. Entonces se fue al centro de día, siempre pasaba una temporada, parecía que íbamos a lograr que se abriera y ¡pum! Volvía otra vez el hermetismo, no regresaba al centro de día y pues nosotros nos quedábamos muy descorazonados porque no lográbamos realmente que él estableciera una relación de confianza hasta un buen día que nos pudo platicar, ¿no? El tipo de abuso que vivió en su casa y el dolor profundo que sentía de que su madre no pudiera cuidarlo y no le creyera y que le creyera a la pareja, ¿no? Que es algo que sabemos que es muy común. Y bueno, empezar a trabajar con él en relación a su confianza, a poder decir que podía superar emocionalmente ese sufrimiento y además porque él tenía mucha preocupación por su mamá. Entonces, digamos que a lo largo de mucho tiempo, les podría decir que ese proceso nos llevó más de 3 años, pero en el ínter, él se interesó mucho cuando ya era más grande, se interesó en cocinar porque le gustaba mucho la comida y vimos que era muy hábil para combinar sabores y cosas. Y entonces primero empezó como apoyando dentro de la propia cocina en ProNiños y después un hotel muy conocido, muy grande en la Ciudad de México, nos abrió las puertas para que hubieran chavos y chavas que fueran a trabajar al hotel y aprendieran las diferentes cosas que se hacen en un hotel, desde, vaya, todas las diferentes funciones. Y a él le dijeron que sí, que podía ir a aprender a cocinar, a trabajar en la cocina, pero él era como muy soberbio a veces, ¿no? Y entonces decía, no, pero yo quiero ser chef. Y le decía, pues sí, puedes llegar a ser chef, pero primero tienes que aprender otras cosas, ¿no? Sí. Lavar los platos. Hacer el cachichincle, ¿no? A cortar la cebolla. Exacto, tienes que pasar por todo un proceso. Y eso le costaba mucho trabajo.
pero ya habíamos logrado que nos creyera que íbamos a seguir con él sin importar cuántas veces nos hubiera mandado a volar, porque nos había mandado muchas veces a volar. Y entonces, bueno, él siguió, perseveró, estuvo trabajando en la cocina de este hotel, que no digo su nombre porque ya sé que eso no se puede hacer, pero finalmente lo hizo con tantas ganas que el director, no se llama director, pero sí, es el director de ese hotel, dijo, yo lo voy a becar, yo le voy a pagar la formación como chef, porque él realmente tenía muchas ganas y realmente se comprometió y pudo hacer su trabajo emocional para atemperarse, para regularse, y finalmente hizo una formación como chef, volvió al estado donde vive con su familia, puso un pequeño restaurante, nada pretencioso ni nada fancy, pero él se volvió el apoyo económico de su familia, pudo recomponer la relación con su mamá, hicimos también un trabajo muy cercano con su madre, que para entonces, cuando él volvió a vivir con ella, pues ya la relación con aquel hombre que había sido muy abusivo con este jovencito, ya se había terminado por las razones propias de esas relaciones, y creo que para él, o sea, recuperar la relación con su madre, haber aprendido todo lo que aprendió en términos de su regulación emocional, de cómo tener otras respuestas frente a las frustraciones, frente a todo lo demás, pero además poder generar a partir de un gusto y de una habilidad especial que él tenía por la cocina, pues generar todo una respuesta para sus necesidades económicas, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los casos, híjole, que además en ProNiños hay esta tradición de reunirnos cada tanto con egresados y que nos cuenten sus historias, dónde están, qué están haciendo, cómo les está yendo. Y bueno, que ha sido maravilloso reencontrarnos con él, que nos cuente cómo le ha ido. También es muy doloroso, ¿no? Como ver cuando en algunos casos que hay estos procesos de reintegración familiar o cosas de ese tipo, pues pasan cosas que no desearíamos que ocurrieran en contextos, pues sí, de mucha violencia en las comunidades y de muchas cosas que no podemos controlar, ¿no? Pero creo que ese es uno de los casos que a mí me gusta mucho, porque además él, siempre que regresa, viene ofreciéndonos un día de cocinar y nos cocina cosas deliciosas y platicamos con mucho cariño, ¿no? Y con mucha gratitud mutua. Todo lo que aprendimos, porque pues sí, nosotros aprendimos un montón sobre la frustración, un montón sobre cómo esperar el momento en el que cada persona está lista para dar el paso que sigue. Y eso no tiene ninguna regla. No se puede hacer de acuerdo con un manual. Se tiene que hacer de acuerdo con la sensibilidad y con la capacidad de sostener para otro ser humano que está viviendo un proceso muy complejo de transformación, ese espacio de seguridad, donde no importa cuántas veces te vayas, sepas que ahí está tu casa, que hay un lugar, que tú eres importante, que sin importar cuántas veces te caigas, te puedes levantar. Y siempre va a haber alguien que va a seguir creyendo que eres capaz. Y yo creo que eso es maravilloso para los chavos, pero supremamente maravilloso para quienes tenemos el honor de acompañar. Sí, yo en ese sentido te admiro mucho, Laura, porque irse a meter ahí a estas, ¿cómo se llaman? Los hoyos, se me fue el nombre. Las alcantarillas. Sí, irte a meter ahí y convivir con ellos, agarrar tus tenis, tus pantalones de mezclilla y vámonos a meternos ahí. O sea, mucho carácter para hacer esto, un carácter de esos que en verdad admiro mucho de ti esa parte, ¿no? Porque
implica lo que estás contándonos con esta historia, ¿no? El poder estar ahí pese a lo que pese y que ellos tienen la seguridad de que tú vas a estar ahí presente siempre. Creo que esa actitud es lo que ha hecho realmente que aunque se caigan muchas veces, tienen esa certeza, porque realmente es una certeza de que pueden regresar contigo. Sí, y es lo que nosotros hacemos, que conocemos, ¿no? En la teoría del apego como ser un puerto seguro, ¿no? Ese es el lugar al que puedes volver, sin importar cuántas veces te vayas. Ahí está, un lugar que te va a recibir, que te va a apoyar, que te va a decir, tu vida es importante. Y eso es fundamental para ellos y para nosotros, ser un puerto seguro. Nos cambia la vida. Claro. Fíjate, me encanta tomar esta última frase porque creo que igual y es como de las personas que nos están escuchando, ¿qué tanto podemos ser un puerto seguro para quienes están a nuestro cargo? De veras seguro, ¿no? Y bueno, ustedes lo están haciendo con este grupo social que está tan vulnerable, ¿no? Y bueno, pues qué tanto es tomar esta frase como cierre, qué tanto yo puedo ser un puerto seguro, qué tanto no me voy a quitar, pase lo que pase, y una y otra vez, y tolerar, pues trabajar la propia frustración, porque a veces dan ganas de quitarse, y me imagino que en la situación que tú has acompañado, bueno, pero de 1000 veces, pero qué tanto, papás, podemos ser de veras un puerto seguro, saber que ahí vamos a estar. Así es. Gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Sí, muy contentos de haber compartido contigo estas experiencias. Gracias, Mireya, Logan, por todo ese esfuerzo de seguir comunicando y compartiendo. ¿Quieres decir alguna palabra para cerrar, Laura? Nada, realmente agradecer este espacio porque pues es eso, ¿no? Son estas pequeñas ventanitas de humanidad que nos hacen tanta falta a todas, a todos, y saber que no estamos solos, los loquitos que queremos hacer un cambio, cada quien en un ámbito distinto, cada quien en una manera distinta, pero qué bonito juntarnos, qué bonito tener este diálogo. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Gracias, Laura, con nosotros y a todos. ¿No te oímos, Logan? Y en YouTube. Ya me estoy despidiendo, Adrián. Gracias por estar con nosotros, Adrián, Mire, Laura, y a todos ustedes que nos siguen. Todos los viernes, ya saben, 12:30 del día, aquí en Encuentros y Desencuentros, de hablar de tus problemas, el primer paso para resolverlos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, muchísimas Igualmente. Adiós. Chao. Gracias.